A raíz de un viaje que hice hace poco con una amiga, en que vivimos situaciones térmicas distintas, ella es muy acalorada, yo soy más bien friolenta, me acordé de una pareja que yo atendí el año pasado, que hace poco me escribieron y me contaron, me invitaron más bien a su matrimonio. Eh, La pareja se llama Lucille y Sergio, por supuesto son otros los nombres. Consulta Lucille, 35 años, psicóloga, y Sergio, 34. Llegaron a mí por recomendación de la madre de Lucille, que fue paciente mía hace ya décadas. Quisiéramos que nos ayude. Llevamos 13 meses juntos y nos gustaría poder empezar a convivir, pero nos estamos llevando mal a pesar de lo mucho que nos gusta estar juntos y lo mucho que nos queremos. Pero necesitamos saber si podremos constituir un proyecto de familia juntos. Sergio afirma, todo se desató a raíz de unas vacaciones de 10 días que realizamos hace un mes. Tomamos un crucero y lo que se suponía sería idílico no lo fue. Lucila siente con bastante tristeza. Cuando les pido que me relaten lo que pasó, Sergio toma la palabra y dice, tenemos costumbres distintas y sentimos que son incompatibles, a pesar de lo mucho que nos queremos. ¿Qué quieren decir con incompatible? Les digo yo. Bueno, fue la primera vez que estábamos tanto tiempo juntos, conviviendo en un lugar pequeño y nos dimos cuenta de nuestras diferencias. Tenemos formas de vivir incompatibles. Denme un ejemplo, le digo yo. Bueno, Sergio cada mañana cuando se despertaba, abría la ventana de par en par y me despertaba con el viento helado del océano. Sufro de frío. Tengo problemas de circulación. Al principio lo aguanté, pero me fui poco a poco enojando. Me duraba todo el día. Además, necesitaba cambiarse de ropa, a lo menos 3 veces al día. Como lavaba su ropa, el baño, que era chico, parecía una lavandería. Y no podía lavar ni mis calzones. Sergio afirma, lo que pasa es que tú eres demasiado friolenta. Y lo peor es que duermes con poca ropa. Te he pedido que te abrigues. El relato continúa en el mismo tenor y sigue la escalada de reproches, acentuando las diferencias y centrándose en la queja. ¿Por qué quieren vivir juntos? Digo yo. Queremos formar una familia, pero estamos en desacuerdo en tantas cosas y eso nos asusta. Me parece interesante recordarnos que somos seres biológicos, autopoyéticos. Nos vamos constantemente autoproduciendo a nosotros mismos. Como decía Maturana, somos una red de procesos únicos que se están constantemente autogenerando a sí mismos a nivel molecular. En ese sentido, somos autónomos. Estamos en un proceso continuo de autorregulación, sí. Pero también somos seres sociales y nos gusta configurar comunidades, vivir en comunidades. Nuestra naturaleza, en tanto mamífero, nos impulsa a conectar, a relacionarnos, a sentirnos pertenecientes. Desde el nacimiento, dependemos del cuidado de otros, del contacto con otros, muchas veces para sobrevivir y para aprender a navegar en este mundo. Las últimas investigaciones en neurociencia hablan de que nuestro cerebro está programado para una conexión social, lo que nos permite participar en el mundo
y sentirnos parte. Sentirse parte de un grupo no es trivial. Por lo tanto, somos únicos y irrepetibles, pero también somos seres sociales. Es decir, nuestra identidad biológica se está manteniendo en esta cosa que se llama la vida, como nos vamos autogenerando todo el tiempo, pero también lo social. Yo digo siempre que la psicología está en el entrejuego de lo biológico con lo social. Pero no solo eso, porque además vivimos insertos en un conjunto de circunstancias físicas, sociales, históricas, epocales, lingüísticas, que van conformando y dando sentido a lo que nosotros vivimos. No es lo mismo nacer en Chiloé que nacer en Chile. En Providencia. No es lo mismo nacer en una población más bien marginal que en una población de altos recursos. Como decía Bateson, sin contexto, la comprensión de otras y otros es incompleta. Pero además, ¿qué significa esto del contexto? Somos hijos también de nuestra época. No solamente las circunstancias, sí las circunstancias, pero la época es importante. Y hoy día vivimos una época de hiperconexión, de inmediatez, de sobreinformación y muchas veces de falta de tiempo. Desde pequeños aprendimos a ver el mundo de cierta manera. Por tanto, Lucille y Sergio tenían formas distintas de entender no solamente sus sensibilidades térmicas, sino de entender cómo se lavan los dientes, de dónde se lava la ropa. Son tantos los detalles cotidianos que se fueron construyendo a través de nuestra socialización. Nos guste o no nos guste, es nuestra herencia lingüística. Si bien la vamos adaptando y va cambiando, de alguna manera nos marca. Todos sabemos cómo se hacen las cosas. De determinada manera. ¿Dónde se debieran hacer? ¿Quiénes o quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Qué emociones están permitidas y qué emociones no? ¿Y para qué? Cómo son y se hacen las cosas en distintos dominios de existencia. Era distinto para cada uno. Para Sergio en este caso y para Lucille. Pero fíjense que todos sabemos cómo se está en familia, cómo uno se comporta con los vecinos, con los colegas, en el colegio, en la escuela, con los amigos. Tenemos estas pautas silenciosas que no sabemos cómo las aprendimos, pero sabemos cómo hacerlas. Estamos en el metro y no nos atrevemos a hablarle a cualquier persona. Algunas personas sí se atreven. Somos distintos. Cada grupo va estableciendo las pautas de lo que está permitido y prohibido. Y va conformando redes conversacionales que van constituyendo cómo nos comportamos en distintos dominios de realidad, roles o dominios de existencia, como la quieran llevar. Pero llevamos nuestras mochilas. Así se hacen las cosas. La aprendí con mi familia. Toda nuestra realidad humana es una realidad social. Somos individuos, sí, autopoyéticos, sí, pero solo en cuanto somos también seres sociales en el lenguaje, decía Humberto Maturana. Y nos olvidamos que las diferentes culturas y las microculturas que son nuestra familia son distintas redes cerradas de conversaciones y como tales
configuraciones también distintas de modo de estar en el lenguajear y en el emocionar. Es decir, ellos peleaban, pero peleaban por cómo se hacen las cosas. Es decir, uno entra sin darse cuenta a salir adelante con sus propias mochilas de aprendizaje. Por supuesto que pueden ser transables. Por lo tanto, el desafío en esta pareja que yo atendí era cómo se hacen las cosas cada uno por separado o cómo queremos que sea para nosotros, cómo haremos las cosas. Voy a contar paso a paso, por supuesto resumido, cómo fui trabajando con esta familia y partí con lo que para mí es fundamental, el vínculo y el mito fundacional de una pareja y cómo construimos el problema. Ellos se conocieron en el salón de un aeropuerto del norte de nuestro país, donde el avión debió esperar más de 2 horas para continuar viaje. Lucille dice, me encantó desde que lo vi. Además, se veía tan distinto a otras personas. Cuando nos pusimos a conversar, me di cuenta que tenía un pensamiento divergente y creativo. El tiempo se me pasó volando y la latera espera se me hizo un instante. Músicas, intereses, teníamos parecidos, pero también éramos muy distintos. Sergio dice, a mí también me encantó ella físicamente. Cómo hablaba, cómo gesticulaba, era tan vívida. Cómo se vestía, distinta a otras mujeres con quien yo me había relacionado. Qué interesante, les digo yo. O sea, lo que los atrajo era lo distinto. Se miran y dicen sí. ¿Ya? ¿Y qué les hace pensar que iban a tener la misma idea de cómo se vive el cotidiano? Bueno, no había pensado en eso. Siempre pensé que el amor era más fuerte, dice Lucille. Y agrega, pero a pesar de eso, no imagino despertar todos los días con las ventanas de par en par y yo con frío, con un escaldozono o no sé con qué. Y yo les digo, ¿quién dijo que tenían que dormir en la misma habitación? ¿No han pensado que tal vez pueden idear otra forma de convivir? Pensando en que son tan creativos, digo yo. Bueno, dice Sergio, los matrimonios duermen en la misma cama. Sí, digo yo, es una manera, pero tal vez hay otras. Se intercambian una mirada de cómplices y yo pienso, tal vez podemos encontrar otra forma de estar en pareja en que se respeten. Entonces, les digo, si yo dijera que lo que los trae a consultar fue que después de su viaje en crucero de 10 días y a raíz de sus diferencias en la convivencia, especialmente con problemas de frío-calor y hábitos de limpieza, se empezaron a cuestionar si fuera de amarse, querían construir un proyecto común de formar una familia. Sí, dice. Pero lo que pasa, dice Sergio, que lo pasamos tan bien juntos, nos amamos, y siempre pensé que yo quería que Lucille fuera la madre de mis hijos. Lucille dice, sí, a mí también me gustaría que Sergio fuera el padre de mis hijos. Ajá, o sea, ustedes quisieran que yo los ayude a aclararse para ver si pueden elaborar un proyecto
Y si insisten en vivir juntos, hacer un plan que los haga sentir cómodos a los dos. Veamos. La segunda sesión la titulé Conociendo a cada uno para asegurarme que querían adaptarse y negociar un proyecto juntos. Fueron 2 sesiones separadas. Por supuesto voy a resumir con lo que me encontré. Lucille viene de una familia aparentemente tradicional. Es la menor de 2 hijas de un matrimonio formado por 2 químicos farmacéuticos que se dedicaron al negocio de la farmacia en una ciudad del sur de nuestro país. Ella se vino a Santiago a estudiar psicología a los 18 años y desde entonces ha vivido sola. O sea, lleva 17 años viviendo sola y haciendo como mejor le parece. Después que me cuenta detalles de su vida, le digo, ¿y estás dispuesta a adaptarte, a ceder y a coordinarte con Sergio para no solo amarlo, sino para constituir una familia? Me dice, sí. A su vez, Sergio es el hijo mayor de una familia de ascendencia árabe, así lo describe él, en que todo se arregla con una buena comida. Tiene un hermano y 2 hermanas menores. Se ven poco ya que Sergio por su trabajo viaja mucho, pero siempre vuelve a la casa familiar. Es decir, está acostumbrado a convivir. Estudió arquitectura en la PUC de Valparaíso y dice que le ha ido muy bien gracias a lo creativo de mi formación, dice él. Yo le pregunto, ¿y tú estás dispuesto a adaptarte y coordinarte con Lucille para no solo amarla, sino construir una familia y vivir el cotidiano juntos? Y me dice, si se pudiera, sí. Me pareció muy importante hacer esa distinción, porque yo creo que a veces se nos olvida. Una cosa es amarnos, que es maravilloso, indudablemente, misterioso, uno no sabe cómo de repente se encanta con otra persona, pero otra cosa muy distinta es proyectarse para vivir todos los días y formar una familia y a lo mejor transformarse en padres. La sesión que vino, cuando ya estuve clara que ambos querían, fue externalizar el problema en términos que pudieran ser capaces de mirar que el problema es el problema. La pareja, las diferencias no son el problema, sino que es como uno se lo cuenta. Son un desafío las diferencias y con creatividad que ambos tenían y aceptando las diferencias, también se podría enfrentar de una manera creativa. Parece que no se habían percatado de que las diferencias que tenían frente a la sensibilidad térmica, a los hábitos de limpieza, a cómo se tomaban los desayunos, si bajaban o no bajaban elegantes, o sea, habían diferencias. Parece también, le digo yo, que sus reproches estaban centrados en el susto de tener que transar su individualidad. Después que siento que ambos se sienten validados en sus diferencias y formas de enfrentar la vida, les digo, parece que tienen una sensibilidad térmica diferente y maneras de entender distintas. Asienten y les pregunto qué saben de la autopoiesis. Y muy brevemente les explico esto de que nosotros no estamos constantemente autoproduciendo y que por supuesto
en esta autoproducción fascinante molecular que cada uno tenemos, hay sensibilidad, sobre todo térmicas, distintas. Y además, nuestra herencia de cómo fuimos socializados nos indica cómo debemos enfrentarla. El paso 4 fue de construir la narrativa con la que habían llegado, en que las diferencias pareciera ser que para ellos eran no subsanables, tratando de encontrar algún suceso extraordinario que haya sido no visto por ellos. A ver, les digo yo, ustedes han salido mucho juntos, cómo han enfrentado sus diferencias. A ver, ¿recuerdan alguna vez en que eso fue un problema? No, porque como sabíamos que era 3 días, a lo más 4, nos aguantábamos. Digo yo. Se aguantaban. Querían que el amor fuera más fuerte. ¿Y no lo enfrentaron? Me dicen sí. ¿Recuerdan alguna vez en que ustedes hayan trabajado juntos? Sí, muchas veces, dice Lucille. A ver, bueno, dice ella, cada vez que tengo que hacer una presentación, Sergio me ayuda al diseño de las diapos. Y vemos que tenemos diferencias estéticas y él sabe mucho más que yo de eso. Pero, dice Sergio, ella también me ha ayudado. Y me dice, estás haciendo un proyecto para 3 años, pero estas personas van a envejecer y esa escala no va a ser fácil de subir. Ajá. O sea que ustedes reconocen que las diferencias individuales y las experticias los ha ayudado. Se miran y dicen sí. Ok. Entonces, les voy a pedir que para la próxima sesión me traigan una casa en que ambos se sientan cómodos. No quiero que me pidan hora hasta que no hayan llegado a un consenso. Te voy a pedir a ti, Sergio, que dibujes cómo te imaginas una casa con ambientes que los acomoden a ambos, sabiendo que tienen sensibilidades distintas. Y a ti, Lucille, te voy a pedir que te centres en distinguir cómo esos espacios pueden afectarlos psicológicamente, no solo a ustedes, sino en su mundo social también. Les voy a pedir, como les digo, que trabajaran juntos, pero no solamente centrándose en lo rico que es vivir juntos, sino que cómo van a dormir, dónde harán el amor, cómo van a manejar las finanzas, cómo van a educar a sus hijos, los problemas de salud, la pasta de dientes, quién sacará la basura, quién lavará la loza, etcétera, etcétera. Les pasé esa tabla y les dije, cuando la tengan lista, ustedes me avisan. Hicieron la tarea y después de 3 semanas lo volví a ver y pasamos al paso número 5, que llamé redescubrir los destellos de un futuro en que puedan definir cómo haremos juntos las cosas. Ambos se dieron cuenta que estaban dispuestos a transar y se dieron cuenta también que habían podido expresar sus diferencias con mucho respeto. No me había dado cuenta, dice Lucille, lo internalizado que tenían las reglas familiares. Yo hago clase de las cárceles sociales con las que cargamos, pero no había tomado conciencia cómo esto en mí estaba tan presente. La internalización de las pautas no las veía. Claro, uno no ve lo que es obvio. Qué interesante, le digo yo, cómo la experiencia del crucero
los asustó, los hizo detenerse y les dio la oportunidad de tomarse en serio la forma como querían desarrollar su estar en pareja, diferenciando entre lo que es el amor y la vida cotidiana de vivir en pareja y tal vez ser padres. La sesión que vino, la número 6, fue anclar la nueva narrativa. Les pedí que le pusiéramos nombre al proyecto y les pasé una hoja a cada uno y les dije tienen 5 minutos para ponerle nombre. Pasados los 5 minutos, que para ellos fueron largos, le pedí que ahora trataran de consensuar un nombre para los proyectos separados. Y entonces plantearon reescribiendo el futuro juntos. ¿Están de acuerdo que ese va a ser lo que vamos a trabajar? Cuando ambos me dicen que sí, les digo, ok. ¿Creen que necesitan escribirlo para tenerlo como un recordatorio? Puede ser, pero a lo mejor podríamos hacer, no sé, tal vez una imagen. Ok, le digo yo, pero esto no va a ser fácil, porque tienen que desafiar, ya vimos, sus aprendizajes y socializaciones y sus formas distintas de estar en la vida. ¿Quieren inventar algún ritual semanal o mensual? Bueno, si se les ocurre algo, me lo cuentan. Pero no se olviden que van a tener que enfrentar a los amigos, a los familiares cuando les pregunten por qué duermen en habitaciones separadas, que fue el proyecto interesantísimo que elaboró Sergio. Tenían el mismo baño, pero cada uno en piezas separadas que se unían, lo que me pareció bastante heurístico o creativo, por decirlo menos. ¿Por qué fue tan importante el anclaje de la historia? Para mí siempre es importante porque la nueva narrativa necesita ser encarnada, como diría Pacman, practicada, ver si es viable en nuestras vidas cotidianas. Parece que en ellos sí va a ser viable. Y entonces pasé a la sesión número 7, donde prescribí recaídas, prescribí dificultades y les propuse sesiones de seguimiento, una después de un mes y la otra tal vez de 3 o 4 meses. Mi idea era que se sintieran acompañados y que tuvieran claro que no es tan fácil, porque para uno es muy fácil en teoría, pero la vida cotidiana no es solamente la teoría. Al mes llegaron con esta imagen, donde lo que para ellos era importante eran las 2 manos que se juntaban, la idea de un nosotros, y le pusieron un nombre, Ser Luke, que es parecido al nombre real de la pareja que yo atendí. De mi experiencia, creo que no nos damos cuenta la importancia que tiene darnos tiempo para revisar nuestras propias cárceles de aprendizaje y hacernos cargo de nuestra autopoiesis. Pero también pensar que podemos desafiar esas historias que están internalizadas y, como decía también White y Epson, externalizarlas de manera de que tomar lo que nos acomode y soltar aquello que por ahora no nos hace sentido. Por supuesto, dentro de nuestras posibilidades. Y siempre respetando que el otro lo ve distinto. Desafiar nuestra
narrativas dominantes de cómo se hacen las cosas requiere atención a lo menos. Por lo tanto, el desafío de cómo queremos que sea para nosotros esta pareja, cómo haremos las cosas en el futuro, estaba de alguna manera garantizada. Y me pareció que era una buena manera de ofrecerles, sobre todo a los psicólogos que se están iniciando, cómo se hace paso a paso. Lo primero, el vínculo, el mito fundacional y la co-construcción del problema. Segundo, la importancia que tiene conociendo a cada uno para asegurarnos que sí, están dispuestos a negociar. Tercero, externalizar el problema en términos que pudieran mirar que el problema es el problema y que es posible desafiar esa internalización que tenemos de cómo se hacen las cosas con creatividad, aceptando las diferencias. El paso 4, de construir la narrativa dominante, encontrando sucesos no vistos que White y Epson llamaban extraordinarios. De ahí pasamos al paso 5, que era redescubrir, o más bien elaborar un futuro de cómo queremos que se hagan las cosas para nosotros. Paso 6, anclar la nueva narrativa, como decía Slutsky. Y 7, muy importante para mí, la prescripción de recaída al estilo de Haley y sesiones de seguimiento, porque no es fácil vivenciar esta nueva forma de entender. Esto fue lo que ellos me ofrecieron, por supuesto, con una foto que no es la foto de ellos, y lo que les quise contar en este video, la importancia que tiene hacernos cargo de la diferencia entre internalizar y externalizar, y cómo podemos deconstruir aquellas narrativas que no nos permiten ser felices. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad en que yo sienta que tengo algo que poder compartir con ustedes.